Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero que analicemos juntos, tú y yo, cómo ha sido la evolución en el tamaño de la riqueza de Warren Buffett. Creo que este análisis será bastante interesante, sobre todo porque nos permitirá hacer ciertas reflexiones en términos de nuestras finanzas personales y en términos de la gestión de nuestro dinero y en términos de cuáles deberían ser el tipo de habilidades y el tipo de enfoques sobre los que deberíamos poner toda nuestra energía para lograr los mejores resultados. Presta mucha atención y quédate hasta el final, será muy interesante. Comenzamos. Quiero que analicemos juntos y con detalle cuál ha sido la evolución de la riqueza de Warren Buffett. Este análisis se me hace interesante porque creo que es una manera visual que facilita que cualquiera de nosotros comprendamos el verdadero poder acumulativo del interés compuesto. Por favor, grábate estas palabras en tu cabeza, por favor, escúlpelas en tu cerebro. Tenemos que entender, y esto hace parte de nuestra educación financiera, tenemos que comprender de manera muy clara, de manera muy nítida, cuál es el verdadero poder acumulativo del interés compuesto. Y para esto, lógicamente, el ejemplo de Buffett se me hace espectacular. Aquí tenemos datos desde cuando Buffett tenía 14 años hasta cuando Buffett tiene 87 años. Entonces, vámonos al detalle. Observen que, según la biografía de Warren Buffett, él comenzó a hacer negocios. Creo que su primera compra de acciones fue a los 11 años, pero aquí hay datos desde los 14 años. Él cuenta que comenzó repartiendo periódicos, él cuenta que comenzó reciclando latas de Coca-Cola, las entregaba y le pagaban centavos por estas botellas. Él hacía múltiples cosas desde que era menor de edad y a los 14 años fue precisamente cuando él hizo su primera declaración de renta. Y esa primera declaración de renta fue por $5,000. Estamos diciendo que Warren Buffett tiene 87 años y estamos en mayo del año 2020. Por lo tanto, cuando Buffett tenía 14 años, estábamos en 1923. Entonces, si nosotros hiciéramos ajustes por inflación, en términos reales, $5,000 en 1923 era una fortuna. Él comenta en su biografía que en esta primera declaración de renta, incluyó su bicicleta para deducirse impuestos y le incluyó porque su bicicleta era el vehículo que utilizaba para repartir los periódicos. Imagínense, un niño de 14 años tener este nivel de conocimientos, no solamente financieros y de negocios. O sea, él quería ganar dinero, pero es que además él tenía ciertas nociones básicas de fiscalidad o de pago de impuestos, porque no me imagino otra forma para él poder llegar a la conclusión de que su bicicleta le servía para deducirse del pago de los impuestos. Entonces él comienza a los 14 años con un patrimonio de $5,000, ya estamos cuando tiene 15 años y ya su patrimonio ha subido a $6,000. A los 19 años ya son $10,000. Son 4 años, es decir, de 6 a 10 todavía no duplica su capital, han pasado 4 años, pero $10,000 a los 19 años y en el año de 1925 creo que ya es un muy buen dinero, comparado con cualquier otro joven de nuestra época y de su época, es un muy buen dinero. Estamos en los 21 años y ha duplicado su dinero, $20,000. Para los 26 años, él ya era rico porque $140,000 yo creo que ya eran $1,000,000 de hoy. Él ya era millonario, $140,000 a los 26 años. Es realmente una carrera espectacular, meteórica. Aquí llega a los 30 años con $1,000,000. 30 años, $1,000,000. Espectacular.
Vamos a los 32 años, 1,4 millones de dólares. Sigue creciendo, el crecimiento es espectacular. Después a los 33, casi que duplica su capital en un año hasta los 2,4 millones de dólares. Recordemos que fue precisamente durante esta época que él ya era gestor de fondos, creo que se llamaba Buffett Partnership. Él en esta época era gestor de fondos, no solamente gestionaba su capital, sino el de otras personas, y él lo que hacía era ganar un porcentaje de los beneficios. Él era un muy buen gestor de fondos, él hacía muchísimo trading. En esta época de su vida, él hacía mucho arbitraje y muchísimo trading. Vamos a ahorrar un poco para seguir escribiendo. Ahora vamos hasta los 34 años, 3,4 millones de dólares. 35 años, un año, y duplica el capital hasta los 7 millones de dólares. Pausa un año más y solamente agrega 1 millón, es decir, el crecimiento ya no fue tan espectacular como en este periodo, pero ya son 8 millones de dólares. Vámonos a los 37 y son 10 millones de dólares. Pasan 2 años y ha más que duplicado el capital hasta los 25 millones de dólares, pero hasta este punto observen que esto es una línea recta, es decir, no se notan crecimientos bruscos allí porque tuve mal pulso, pero es una línea recta. O sea, el crecimiento es imperceptible, sobre todo porque aquí al final estos movimientos gigantescos sí que afectan que nosotros no podamos ver estos movimientos de aquí al principio. Pero básicamente es una línea recta, es decir, no son crecimientos espectaculares, no. Sí es un crecimiento importantísimo del capital, pero no son volatilidades, es muy orgánico, como muy, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Estamos en 44 años y observen que de los 43 a los 44 años su patrimonio cae desde los 34 millones de dólares hasta los 19 millones de dólares. Después de los 44 años hasta los 47 años, observen que estoy diciendo 47 años. Él todavía no había llegado a los 1.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg llegó a los 1.000 millones cuando tenía creo que 26 años. Y aquí ya Warren Buffett está en sus 47 y apenas va en 67 millones de dólares de la época. Pero sigue siendo un patrimonio muy importante. Después, desde los 47 hasta los 52, tiene un crecimiento espectacular de 67 hasta 376 millones de dólares. Creo que esto es un crecimiento de 5 o 6x. Después de los 52 hasta los 53, vuelve a tener un crecimiento, casi que duplica su capital hasta los 620 millones de dólares. Esto es en un año. De los 53, y aquí importante, observen que Warren Buffett se convierte en 1000 millonario a sus, si la memoria no me falla, creo que fue a los 55 años. Justo por aquí en este punto intermedio. 1000 millonario a los 55 años. Y él comenzó a acumular capital y a hacer negocios a los 14 años. Es decir, pasaron 41 años para que fuera 1000 millonario. No fue 1000 millonario o billonario de la noche a la mañana. Pasaron 41 años, ¿vale? Pero observen que a partir de aquí los crecimientos empiezan a ser exponenciales. 1,4 billones a los 56. Después a los 58 años 2,3 billones. Después, un año después, 1000 millones más, un poco más de 1000 millones, 1,5 billones más, hasta los 3,8 mil millones de dólares. Vamos ahora 7 años hacia adelante, 17 mil millones de dólares, 36 billones de dólares. Pero por favor, me quiero regresar hacia sus 53 años, justo aquí, que es más o menos cuando él sale a la palestra pública o cuando se hace un personaje público, cuando se empieza a hablar de él. Justo cuando tenía 53, 54 años, él empieza a hacer inversiones que llegan a ser muy famosas, tanto por su éxito como su fracaso. Una de ellas es que más o menos por esta época, justo entre sus 52, 54 años, él empiezan a comprar muchísimas acciones de Coca-Cola. Una inversión que resulta ser exitosísima.
aunque ella había tenido algunos hits importantes, como por ejemplo eran las acciones de Washington Post, que tuvieron un crecimiento espectacular, pero justo por esta época es que ellos compran las acciones de Coca-Cola. Contaré esa historia dentro de poco aquí en Invertir Aprendiendo, pero también ocurre la compra de una participación muy importante de acciones de Salomon Smith Barney, que fue su primera inversión importante en un banco de inversión de Wall Street. Aquí es cuando Wall Street comienza a conocer a este personaje de Nebraska, que hasta ese momento era un total desconocido, y es porque compró una participación gigantesca de Salomon Smith Barney. Lo que ocurrió con Salomon fue un fiasco porque ellos cometieron un fraude en la negociación de bonos del tesoro. En aquella época Salomon Smith Barney era un market maker y uno de los jugadores principales dentro del mercado de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Ellos cometieron fraude. Allí es cuando también se hace conocido, por ejemplo, John Meriwether, que más adelante sería el fundador junto a otros de la Long Term Management Capital, que llegó a convertirse en el mayor hedge fund del mundo y que después entró en bancarrota hacia 1997-1998, una historia maravillosa que también hemos contado aquí en Invertir Aprendiendo, pero el hecho es que por el fraude de Salomon Smith Barney, Warren Buffett casi pierde toda su inversión sobre esta compañía. Él en aquel momento tuvo que ponerse al frente de Salomon, tuvo que convertirse en su CEO, e incluso tuvo que declarar frente al Congreso de los Estados Unidos y comprometerse primero a que iba a hacer una investigación interna exhaustiva. Él puso su prestigio en juego y de hecho en entrevistas posteriores él dijo que en aquel momento su carrera se hubiera podido terminar por esto que ocurrió con Salomon Smith Barney. El hecho es que fue justo aquí, entre estos tira y aflojes con Salomon y la compra de Coca-Cola, que Warren Buffett empieza a ser un personaje conocido en Wall Street y en el mundo inversionista. Pero después de eso viene unos números que son espectaculares. Y vamos en los 72 años, que es cuando llega a los 36 billones de dólares. Después de eso, 83 años, que es cuando llega a los 58 billones de dólares. Creo que fue justo en este periodo cuando llega a convertirse en el hombre más rico del mundo de manera temporal, porque siempre lo había sido Bill Gates, pero justo en este periodo llega a convertirse en el hombre más rico del mundo según Forbes, hasta llegar a los números actuales que rondan los 87.000 millones de dólares, justo ahora que tiene 87 años. ¿Y por qué se me hace interesante comentar esto? Porque observen lo siguiente, los números espectaculares solamente llegaron en la segunda mitad de su vida. Por esto es que en múltiples ocasiones he comentado que los que se quedan hasta el final son los que triunfan, porque es precisamente hacia el final cuando obtienes las mayores recompensas. Al principio, aunque no es el caso de Warren Buffett, porque él siempre tuvo retornos espectaculares, pero al principio no son tan llamativos los resultados que tú vas obteniendo. Y de hecho lo que le ocurre a muchas personas es que en lugar de retornos positivos, que era el caso de Warren Buffett, las personas lo que tienen son pérdidas o drawdowns, o en el caso de tener negocios, el nivel de facturación de sus negocios es inferior al nivel de costos o de gastos fijos que tienen estos negocios, y a esto se le denomina el Valle de la Muerte. Pero mientras esto ocurre, lo que pasa con los emprendedores y con los traders e inversionistas es que van acumulando experiencias y van acumulando feeling y van acumulando conocimientos y olfato, etc. Pero a esto se le denomina el Valle de la Muerte. Y solamente después de transitar el Valle de la Muerte es que comenzamos a ver resultados. Esto fue lo que me ocurrió a mí. Y en el caso del dinero, por esto es que yo siempre recomiendo, sobre todo cuando hablo con jóvenes, si estás a los 15 años, comienza a invertir ya. Si estás a los 20 años, comienza ya. Si estás a los 25 años, comienza ya. Porque entre más rápido comienzas, más rápido tienes los resultados y más espectaculares serán tus resultados.
solamente en el último 20% del tiempo cuando llegan los resultados. Por esto es que solamente triunfan los que se quedan hasta el final. ¿Quiénes son los que no triunfan? Los que desfallecen aquí al principio, o los que buscan los atajos, o buscan el fast track, o buscan el dinero fácil, o buscan recompensas sin dar nada a cambio, sin entregar valor, sin disciplina, sin esfuerzo, sin conocimiento y sin entrenamiento. Para mí, lo más interesante de realizar este análisis acerca de la evolución de la riqueza de Warren Buffett, y aquello en lo que yo quiero hacer muchísimo énfasis porque es muy importante, es en lo siguiente. Observen que Warren Buffett verdaderamente se hace muy rico, verdaderamente llega a explotar básicamente al final de su vida. Y aquí es donde se puede observar el verdadero poder acumulativo del interés compuesto. Entonces está el poder acumulativo del interés compuesto, pero también está el hecho de que realmente los resultados más potentes únicamente se consiguen en el último 20% del tiempo en promedio. Y esto lo que quiere decir es que los que se quedan hasta el final son los que llegan a tener el verdadero resultado. La mayoría de la gente se va muriendo en el camino y por eso no ve los resultados importantes. Porque con aquello con lo que nos hemos levantado o con lo que nos han educado toda la vida es que hasta no ver, no creer. Entonces las personas, como no ven resultados, como no ven cambios, como no ven nada interesante, desfallecen y pasan a otra cosa. Cuando lo que deberían entender es que la constancia tiene que ser constante, se tienen que quedar hasta el final, sobre todo si en su corazón sienten que están haciendo lo correcto, o sienten que están desarrollando su pasión, o sienten que están llevando hasta el siguiente nivel el desarrollo de sus habilidades y de su potencial. Esto es lo primero. Pero lo segundo, y esto es muy específico al campo de las inversiones y al campo de los negocios. ¿De dónde proviene la riqueza de Warren Buffett? Proviene de dos situaciones. La primera de ellas, él invierte en activos que genera flujos de efectivo, y estos flujos los utiliza para comprar más activos que generan más flujos de efectivo, y este nuevo flujo de efectivo lo utiliza para comprar más activos que generan más flujo, y con esto compra más activos que generan más flujo, y esto es lo que genera la explosión de riqueza. ¿Por qué la mayoría de las personas no llegan a vivir nunca esta explosión de abundancia? Porque las personas lo que hacen es obtienen un ingreso, con ese ingreso obtienen un pasivo, este pasivo retira más dinero de su bolsillo a través de otro pasivo, por ejemplo una cuota mensual, y así sus ingresos se van deteriorando y deteriorando hasta un punto en el cual los ingresos pasan a ser inferiores a su nivel de gastos, y aquí es cuando ellos se tienen que comenzar a endeudar para financiar esta brecha entre ingresos y gastos que es negativa. Esto es lo que hace la mayoría de las personas. Lo que hacen las personas que tienen inteligencia financiera y que se han educado financieramente es que tienen un ingreso. Con este ingreso comienzan a ahorrar, porque muy posiblemente al principio este ingreso no es lo suficientemente grande. Ellas esto lo comprenden y comienzan a capitalizar, comienzan a ahorrar. En algún punto su ahorro lo transforman en negocios o en inversión. Por antonomasia, las inversiones o los negocios son activos que generan más flujo. Y ellos lo que hacen con este nuevo flujo no es aumentar su nivel de gastos, sino que ellos mantienen sus gastos y sus costos muy ajustados, y con este nuevo dinero compran más activos, invierten más, o aumentan el tamaño de su negocio, o invierten en otro negocio, y por supuesto en algún punto esto genera más flujo de efectivo y comenzamos a hacer que se mueva esta ruedita, una rueda que no es tóxica, sino que es una rueda que genera constantemente valor. Cada vez tenemos más activos, por lo tanto cada vez tenemos acceso a un mayor nivel de flujos de efectivo,
por lo tanto podemos adquirir cada vez activos de un mayor tamaño y por lo tanto cada vez el flujo que recibimos es superior, etcétera, etcétera. Claro, tenemos el flujo, tenemos los activos y a esto le agregamos dos ingredientes. El primero de ellos, el interés compuesto que recibimos por ese nuevo flujo o por la inversión en estos nuevos activos, y segundo, la variable tiempo. Y esto lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos el suficiente tiempo invertidos en algo, en algún punto ese algo explotará. En algún punto ese algo, dado que todo en nuestra vida es acumulativo, las inversiones son acumulativas, los flujos son acumulativos, el interés compuesto es acumulativo, como todo es acumulativo, a pesar de que nuestra percepción es que vamos en línea recta, por debajo se están moviendo las placas tectónicas de nuestras finanzas personales. Y en algún punto esto explotará. Eso es lo que a mí me ocurrió. Yo terminé de pagar mis deudas el 15 de enero del año 2007 y en el año 2011 estaba pasando mi carta de renuncia. Mi vida había cambiado de manera espectacular, mis ingresos habían explotado y ahora yo podía mandar a la mierda a mis jefes y podía renunciar. Pude comenzar a tomar decisiones sobre mi vida, pude vivir mi vida, pude comenzar a vivir mi vida en mis propios términos y asumir mis propios riesgos. Pero todo es acumulación, todo es función del tiempo, todo es función de los activos que comenzamos a construir o a coleccionar, todo es función de los nuevos flujos de efectivo a los que estos activos nos comienzan a ofrecer acceso, y todo es función también del tiempo y del interés compuesto. Tienes que grabarte en tu mente estas variables clave, tienes que tener este tipo de enfoques. No digo que vayamos a lograr lo mismo de Warren Buffett, aunque ¿por qué no? Pero sí que digo que desde nuestro punto de vista y desde la posición que ahora mismo ocupamos en la sociedad, con el desarrollo de habilidades y con la mentalidad correcta y poniendo el énfasis en las variables correctas, sí que podemos provocar una verdadera explosión en términos de ingresos y en términos de patrimonio. Espero que este nuevo video haya sido de valor y de interés para ti. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Apoya nuestro crecimiento. Estoy completamente seguro que tenemos mucho por aportar a esta comunidad. Apóyanos, ayúdanos a crecer. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.